Bueno, vamos a comenzar, compañeros. Quiero guardar silencio para poder pasar asistencias, si son tan amables, ¿sí? A costa de la... A ver, hay unas personas que se anotaron la última clase, pero siguen sin aparecer aquí. Se supone que hicieron un traslado de estos nombres aquí. No sé qué sucedió con estas personas. Hago la mención. Aguilera Piña, ¿no? Alvarado Frías, Guillén Juárez, Ronquillo, Castro García, Martínez Salinas. Presente. Ok, compañero, no aparece en la lista. Sí. Chéquelo, por favor. Los demás supongo que se cambiaron. Supongo yo. Sí, entonces nada más revisa esa parte. Bueno, antes de comenzar la sesión, les voy a entregar por favor lo que se denomina los criterios de evaluación o también llamado cuadro de evaluación. Les voy a poder pedir por favor que lo llenen con tinta azul, ¿sí? Y van a colocar primero en el primer espacio nombre, apellido paterno, materno y nombre. Repito, apellido paterno, materno y nombre. Segundo espacio dice fecha de hoy, 16 de junio de 2025. Y último rubro, su firma, por favor. Respete los espacios, sé que es dejar un poco espacio para la fecha y no el tema, pero la firma, ¿sí? Entonces, por favor, si son tan amables, empezamos, pásenlo, por favor, para que me lo entreguen. Les pido también muy respetuosa y amablemente, no me maltrate ese documento y menos aún lo vaya a ensuciar con sustancias de dudosa procedencia, que ya pasó en la mañana. ¿Se me explicó? O sea, ¿de dónde sacan ciertas manchas que parecían grasa? No sé. ¿Se me explicó? Ni idea. Por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar la sesión. Recuerda, estamos planteando los elementos básicos. Pues ya sería un tema más que agotado con ustedes en el noveno. Pero yo entiendo que la memoria no es fiable. Yo entiendo que la memoria se va atrofiando con la edad. Y también entiendo que la memoria se resetea o se formatea. Entonces, por eso estamos haciendo un recorrido por conceptos que se entregaron, se buscaron, se investigaron, se conocieron desde el primer cuatrimestre. ¿Se me explicó? Bien, ¿qué les pedí investigar? A ver, compañeras. Había quedado pendiente. Yo sé que quedaron varias cosas pendientes. Dejó investigar derecho sustantivo, derecho adjetivo, objetivo, subjetivo, derecho vigente, derecho colectivo, público y privado. Bien. Y quedaron dentro de las fuentes del derecho algunas cosas pendientes, ¿cierto? Bueno, ya vimos de las fuentes la jurisprudencia, ya habíamos visto la norma jurídica. ¿Qué son los principios generales del derecho? A ver, compañero, después allá. Son normas básicas que guían la interpretación y aplicación de la ley y se usan cuando no hay una ley específica que regule un caso concreto. Son las reglas y orientación para el abogado. Sí, ok. ¿Y más? Por favor. Son generalizaciones o abstracciones últimas tomadas de la propia legislación del derecho natural o del derecho romano, postulados, ideas, fórmulas básicas o fundamentales que constituyen la base de todo nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo a través de ellos la creación, orientación e integración del ordenamiento legal. Dice, su importancia radica, según García Interría, en que aquellos principios son los únicos capaces de armonizar e integrar ese acumulado de normas permanentemente caótico, que es la legislación, hasta convertirla en un sistema operante y fluido.
¿Cuál es la característica de los principios generales del derecho? Pues, A ver, compañero. Que es puede ser legalidad, igualdad, justicia y libertad y debido proceso. No, pero esos son ejemplos. Sí, pero ¿cuál es la característica? Sí. yo me acuerdo de hace muchos años, profe, que se hizo muy viral el video de un muchacho de la Universidad de Guadalajara que iba a sustentar su examen profesional. Y los sinodales le dijeron que como no iba vestido formalmente a su examen profesional, pues le iban a suspender. O sea, que le iban a diferir, ¿no? Que le iban a dar otra fecha. Y él dijo, bueno, pero ¿por qué si al final de cuentas venimos a evaluar la calidad de un trabajo de investigación, que en este caso es mi tesis, ¿no? Yo vengo a sustentarlo, o sea, ¿qué tiene que ver eso con venir formal? Y le dijeron los sinodales que pues la tradición también forma parte del derecho, ¿no? Que es una fuente formal del derecho y que por tradición él tiene que corresponder bien formalmente. Entonces, pues, según yo, los principios generales del derecho son reglas no escritas, pero que sí aplican, como eso de ir formal a las audiencias. En realidad en ningún código lo dice, pero los jueces sí lo pueden sacar de una audiencia por orden de saco y corbata. Bueno, le corrijo. En la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sí está establecido la formalidad en el atuendo de los intervinientes en la audiencia. Ahí está. Y hay algunos otros tribunales que ya lo incorporaron. 2. La tradición entraría como fuente real o material, pero no formal. Entraría dentro de lo que conocemos como los usos y costumbres. ¿Sí? Y 3, en ese contexto, la característica fundamental de los principios generales de derecho es la hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Ustedes ya llevaron filosofía del derecho. Bueno, a lo mejor usted no, pero cuando yo le di clase, sí, eso. Entonces ya lo vieron. Sí, eso. Entonces, en ese contexto, ¿qué es la hermenéutica jurídica? A ver, los del 90. Cuasi abogados. La hermenéutica es una rama de la filosofía. Sí. Estudian, Pero no tiene que ver con los procesos de aprendizaje, con la interpretación del derecho. ¿me pregunta o qué? Ambas cosas. Lo afirmo, pero con cierta duda. Es correcto, sí, y no tiene por qué dudar de su conocimiento, sí. La hermenéutica jurídica es la ciencia rama de la filosofía que se encarga del estudio, análisis, comprensión y explicación de toda la ciencia jurídica, de todos los conceptos, de todos los documentos que tienen que ver con el derecho, ¿sí? Y en ese estudio, análisis, interpretación, entendimiento del derecho, entra indudablemente lo no escrito en la norma jurídica. Primero en tiempo, primero en derecho, no viene en la norma jurídica. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como principio, y en esas palabras no está en la ley. Si interpretamos el artículo 20 constitucional dentro de los 4 objetos del proceso penal acusatorio y oral, encontraremos primero esclarecimiento de los hechos, segundo la protección del inocente, pero no dice que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, tercero que el culpable no quede impune, y cuarto la reparación del daño a la víctima. Eso dice la Constitución, pero no explica quién es inocente. ¿Quién es inocente? ¿Quién es inocente? Pues el que se llame así. ¿Quién es inocente? Pues hasta que se diga lo contrario. ¿Quién? ¿Quién es inocente? ¿Quién? ¿No acabamos de decir que todos? Sí, todos. Y entonces, Entonces, otro principio, todos. ¿no? El de presunción de inocencia. O sea, por eso. el principio general dice que todos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. es lo que estamos diciendo, Luchito, bien. Por eso. Sí, estamos en eso. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Principio de presunción de inocencia. ¿Sí me explico?
Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué son los principios generales de derecho? Son enunciados normativos que derivan de la norma jurídica que nos auxilian a través de la hermenéutica jurídica a entender, comprender, analizar y desentrañar la ley para aplicarla correcta, eficaz y eficientemente al caso concreto en igualdad y en equidad de circunstancia para todos. Esos son los principios generales de derecho. No están insertos textualmente en la norma jurídica, no se encuentran en la norma jurídica. Explíqueme lo que acabo de decir. ¿Qué son los principios generales de derecho? Son reglamentos. Yo no dije eso. No, es que son actos que tal cual están escritos, pero Su cuerpo está aquí, su mente no sé dónde está. Pero si usted considera que esta clase no es importante, lo puedo repetir, no hay problema. ¿Me explicó? ¿Cuál es la primera característica cuando yo denoto y noto que alguien no está poniendo atención? Que estoy explicando un concepto que no manejan, pero que no importa si lo anotan o no. Pensando en que esto no viene del examen, como se dijo. ¿Eh? Entonces, por eso, que no es importante lo que estoy diciendo, lo puedo repetir. Debemos de comprender entonces que los principios generales de derecho, reitero, son enunciados normativos que se contienen implícitamente en la norma jurídica y que a través de la hermenéutica jurídica nos ayudan a entender, comprender, analizar, desentrañar lo que dice la ley. ¿Para qué? Pues para aplicarla eficaz y eficientemente al caso concreto en igualdad y en equidad de circunstancia para todos. Efectivamente. ¿Sí me explico? Y entonces nos encontramos con un sinnúmero de principios generales de derecho. A mediados del siglo XX, les estoy platicando por allá de 1952 aproximadamente, un gran jurista uruguayo, que por cierto, una gran pérdida para esta humanidad, hace 20 días murió Pepe Mujica, otro gran uruguayo. Sí, ese sí fue un estadista. Él sí. De la izquierda. ¿Se me explicó? Sí, exactamente. Nació de las bases populares, del ámbito campesino primero y trabajador después. A él sí el pueblo lo cuidaba. Y luego fue cuando guerrillero. dejó, ¿vale? Y luego fue guerrillero. Llegó a ser alguna vez. Y él no vivió jamás en la casa presidencial de Uruguay. Vivía humildemente en su morada, que era más bien una finca suburbana donde tenía animales de corral ahí, tenía su bochito azul sin terminar de hojalatear y vivía muy modestamente con Pepe Mujica. Y el último discurso que dio en la ONU fue a los jóvenes, por cierto. Y más o menos lo que les dijo es que debe de entender la juventud que un sistema económico los está engullendo para obligarlos a desperdiciar su vida. Y él dijo, ¿usted cree, joven, que cuando compra cosas indiscriminadamente y sin razonar la necesidad, si la tiene o no, usted está comprando esos objetos con dinero? Y dijo, no está comprando nada de eso con dinero, lo está comprando con su vida, porque para que usted gaste ese dinero primero lo obtuvo en salud que trabaja. Y si usted trabajó para ganar dinero, pero lo que invirtió fue tiempo de su vida. Y entonces, para que usted gaste ese dinero, gasta su vida. El mensaje era muy simple. No se enfoque en tonterías, ¿sí? Y enfóquese en lo importante. Pero bueno, ¿por qué el tema? Bueno, porque otro gran uruguayo, J. Eduardo Couture, Juan, no le gustaba su nombre,
siempre firmaba como J, pero era Juan Eduardo Couture, un gran jurista uruguayo. Hizo un análisis de aproximadamente en aquel entonces 156 principios generales de derecho. En la actualidad son más de 200. Y los últimos los tenemos contemplados a partir de la reforma constitucional del viernes 10 de junio de 2011, que vamos a analizar con posterioridad. ¿Qué sucedió el viernes 10 de junio de 2011? Si tiene duda, cheque el calendario, fue viernes. ¿Qué sucedió? Se implementó constitucionalmente los derechos humanos a nuestro marco jurídico, a nuestra Constitución. Y se modifica el artículo primero constitucional, y entonces ahí aparecen ciertos principios generales de derecho de nueva generación que después la Suprema Corte les da una calificativa a través de jurisprudencia de controles, pero el primero de ellos se establece como el principio de constitucionalidad vertical u horizontal. Ese ya lo tenemos. Artículo 133, reitero, lo vamos a ver. Después se da el principio de constitucionalidad difusa o principio de difusión constitucional, que a la postre la Corte le llamaría control difuso de constitucionalidad. Después vendría el principio de convencionalidad, que después se le conocerá como control de convencionalidad. Después viene el principio de interpretación conforme y después el principio per persona. En el artículo 17 se plasmó un nuevo principio, el principio de oportunidad. Y así encontramos varios principios, no solo en nuestra Constitución, sino sobre todo en nuestras normas secundarias. Háblese de cualquier derecho sustantivo y de derecho adjetivo. Bien, pero en este contexto, esos son los principios generales del derecho. Son enunciados normativos contenidos en la ley que a través de la hermenéutica jurídica nos ayudan a entender, comprender, analizar e interpretar correctamente la misma ley para aplicarla eficaz y eficientemente al caso concreto en igualdad y en equidad de circunstancias para todos. ¿Sí lo comprendemos? Y esos son los principios generales de derecho. Reitero, hay más de 200 y ejemplos hemos mencionado algunos. ¿Sí? Bien, ahora, en este sentido, habíamos visto ya lo que es la dogmática. Sí. Dogmática jurídica. ¿Sí? Ok, y doctrina. Bueno, con eso acabamos con las fuentes formales. Me refiero a acabamos de estudiar. ¿Sí? Bien, ahora, dentro de lo que hemos estado analizando, aprendiendo de dónde brota el derecho y la norma jurídica y por qué es norma jurídica y por qué tiene características y por qué tiene sujetos, cuando ese cúmulo de normas jurídicas se aglutinan, se agolpan, tiene diferentes formas. Y así aparece el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho vigente, el derecho positivo, el derecho público y el derecho privado. Entendemos que el amparo está regulado por una norma jurídica especial del derecho público, pero que es sustantiva, es adjetiva, es objetiva, es subjetiva, es vigente, es positiva y es pública, no es privada. ¿Sí lo comprendemos? Bien, entonces vamos a tratar de entender y analizar qué es el derecho sustantivo. Por favor, El conjunto de normas jurídicas que establecen beneficios y prerrogativas a todas las personas y van a otorgar derechos y obligaciones. ok, está bien, pero nos falta. Ahí nos falta algo. Sí, compañero. También conocido como derecho material, será toda norma que no tenga de carácter de procesal, siendo la aplicación de la ley, pero que establecen derechos y obligaciones, así como sus sanciones. Está bien, nos falta. Sí. El derecho sustantivo en esencia define qué es lo legal o lo ilegal, ¿no? ¿Es legal o lo ilegal? Puede ser, pero nos falta todavía.
Sí, por favor. Se refiere a las normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de las personas, es decir, los derechos y deberes que derivan de la ley. Se ocupa del contenido del derecho en lugar de la forma en que se aplica o se hace cumplir. Y ahí está la otra parte de lo que les faltó a los compañeros. ¿Sí me explicó? Está bien. Pero entonces, ¿qué debemos de entender? Cuando hablamos del derecho sustantivo, es la sustancia, la esencia, la parte más importante de la norma jurídica. ¿Y cuál es la característica de estas normas jurídicas que son tan trascendentes e importantes, que son la columna vertebral del derecho, que nos van a otorgar o conferir derechos, es decir, beneficios o prerrogativas, nos van a imponer obligaciones, van a describir conductas y van a señalar sanciones? ¿Sí? Es decir, es la esencia fundamental del derecho. Y entonces podríamos definir que el derecho sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que en su contenido otorgan, conjunto de normas jurídicas que en su contenido otorgan beneficios y prerrogativas, entre paréntesis, derechos. Beneficios y prerrogativas, derechos, coma, imponen obligaciones, coma, describen conductas y establecen sanciones. Ejemplo: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, artículo 302 del Código Penal Federal. Hermenéuticamente comete, ejecuta, acciona, despliega conducta. El delito, conducta típica, antijurídica y culpable con un efecto punible, eso es delito. Homicidio, homus isidium, homus hombre, isidium, privación de la vida, por eso nació el feminicidio. Él, ¿quién es él? Ser humano, que priva, extingue, elimina, ¿qué? La vida, principal derecho humano o derecho de cualquier ser vivo. ¿A quién lo priva? A otro ser humano. Este análisis que acabamos de hacer es hermenéutica, jurídica, pero entonces hay una descripción de conducta, derecho sustantivo. ¿Sí me explicó? Acto jurídico por medio del cual se manifiesta la voluntad de dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. ¿De qué estoy hablando? Acto jurídico de un contrato. No, convenio. Acto jurídico por medio del cual se manifiesta la voluntad de dos o más personas para: 1. Crear, 2. Transferir o transmitir derechos y obligaciones. ¿Qué es? Contrato. Derecho sustantivo. ¿Sí lo comprendemos? La definición de pagaré, título de crédito, letra de cambio, cheque, derecho sustantivo. ¿Sí? Acto administrativo, acto jurídico emitido por cualquier institución perteneciente a la administración pública, a través del cual se manifiesta la voluntad de dicha dependencia, estableciendo los requisitos de fondo, forma y validez. ¿Qué es? Derecho sustantivo. ¿Sí? Lo que es la organización de la administración pública, organismos públicos centralizados, descentralizados, desconcentrados, paraestatales, empresas paraestatales, organismos constitucionales públicos, autónomos e independientes. ¿Quién dice? La ley orgánica de la administración pública. Derecho sustantivo. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, esas normas jurídicas establecen la esencia del derecho, otorgan beneficios y prerrogativas, señalan obligaciones, describen conductas e imponen sanciones. Derecho sustantivo. ¿Sí lo comprendemos? ¿Dudas? Vamos a ver el derecho adjetivo. ¿Qué es el derecho adjetivo? Por favor. El conjunto de normas jurídicas que señalan y establecen el procedimiento para dar cumplimiento al derecho sustantivo.
Sí, efectivamente. Por favor, les puede acompañar en lugar de derecho. Conjunto de normas que rigen la jurisdicción y a los elementos necesarios para su ejercicio. Tradicionalmente se ha utilizado para hacer referencia a las normas del derecho procesal. Sí, pero recuerde que si es derecho, todas las normas son jurídicas. Jurídicas, sí, compañero. Conjunto de normas que establece el procedimiento para el caso de poder ejercer el derecho sustantivo. Le acabo de decir, si es derecho, todas las normas son Jurídicas. y son las normas que no sé qué. O sea, normas jurídicas. ¿Sí? Por favor, Nacho. Ah, no, pues es que ya. ¿Es lo mismo? Vaya. ¿Sí? Sí, es Ande. El conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio de las relaciones jurídicas a nivel en la actividad del organismo judicial del Estado. Yo esperaba no tener que tocar este tema. O sea, pero el derecho objetivo es el que. Es el que hace. Estamos chupando tranquilos, patea la mesa, chimante. O sea, el derecho objetivo es el que hace posible hacer efectivo o válido el derecho subjetivo. ¿O a través de qué? El procedimiento Los que marcan todas las reglas del procedimiento en un proceso de juicio de principio a fin. Procedimiento y proceso. Y juicio. Y juicio. ¿Cuáles son las diferencias? Eso lo vieron en introducción al estudio. La hipótesis normativa. Empecemos por el precepto legal, a ver. Cualquier artículo de un código. No. Porque, ojo, pudiera parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjese, qué bueno que lo mencionó. Vamos a poner aquí el artículo. El precepto legal es la norma jurídica. Ya sabemos que es la norma jurídica. Una regla de conducta heterónoma bilateral, coercible, general y exterior, que tiene un sujeto activo el Estado, un sujeto pasivo la sociedad, que el objeto es la conducta y que su objetivo es regularla, constreñirla, ajustarla, delimitarla y controlarla con la finalidad del bien común, la paz social, el bien colectivo, la justicia. Sí, pero cuando esa norma jurídica se traslada positivamente, lo vamos a ver ahorita, a un documento, se convierte en precepto legal. Todos nuestros cuerpos de normas jurídicas son preceptos legales porque están físicamente en un documento y se les llama precepto legal. Ese precepto legal, cuando ya está inserto en un documento, lo identificamos como artículo. Artículo primero de la Constitución. Artículo 49 de la Constitución. Artículo 73 de la Constitución. ¿Sí lo comprendemos? Es para identificarlo. ¿A quién identificamos? Al precepto legal, que es la norma jurídica. Ahora, ¿qué sucede? En materia penal, ese precepto legal se le llama tipo penal. Y ese tipo penal es muy especial, porque sí, solo si los tipos penales describen conductas, no otorgan derechos, describen conductas. Y entonces, lo que es precepto legal que deviene de una norma jurídica al plasmarse en un documento, se convierte en precepto legal para identificarlo. Se establecen artículos, pero en materia penal se le llama tipo penal. Todas las normas jurídicas
insertas en un documento ya y que se les llama precepto legal y que para identificarlos usamos artículos y que excepcionalmente en materia penal es tipo penal, todos tienen una hipótesis normativa. O sea, la hipótesis sería precisamente cuando dicen aquel que prive de la vida a otro comete delito de homicidio. Ahí está la hipótesis normativa, también conocida como supuesto normativo. Esto lo debieron de haber visto en Derecho Civil 1, teoría del hecho. ¿Se me explicó? Porque la hipótesis normativa y el supuesto normativo son elementos fundamentales de algo llamado teoría del caso, materia penal, derecho procesal penal. Bien, ahorita todavía no me voy a meter en ese tema. Y entonces esta hipótesis normativa establece la posibilidad de un hecho futuro pero de realización incierta que está regulado ya en la norma jurídica. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, artículo 302. ¿Es una norma jurídica? Sí. ¿Es un precepto legal? Sí. ¿Está identificado en un artículo 302 del Código Penal Federal? Sí. Pero en materia penal no se le llama precepto legal, se le llama tipo penal. Y en sí mismo encierra una hipótesis. ¿Es hipotético? Sí, hasta que se materializa. Hasta que alguien priva de la vida a otro en materia federal, ahí se materializa. En tanto, es hipotético. Acto jurídico por medio del cual se manifiesta la voluntad de dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, convenios. ¿Está en el Código Civil? Sí. ¿En los 32 códigos civiles y en el Código Civil Federal? Sí. Pero solo hasta que yo firme un convenio deja de ser hipótesis. En tanto, es hipotético. Ahí está. ¿Está regulado por la ley? Sí. Pero es una hipótesis. ¿Sí? Supuesto normativo de regulación de un acto jurídico de realización incierta, pero posible. ¿Sí? Y entonces, ¿qué carambas es la ley? Entendemos que no es lo mismo que esto. ¿Sí? La ley engloba todo el conjunto de normas jurídicas Sí. que permiten, ahí sí, la convivencia social pacífica, el bien común. ¿Ok? ¿Sí? La ley es un conjunto de normas jurídicas específicas y que van a regular, a delimitar, a constreñir o ajustar ciertas instituciones de derecho, muy concretamente, muy singularmente. Es decir, no es solamente un conjunto de normas jurídicas, sino que se enfocan en regular el vínculo entre dos sujetos, pero muy específicos. Ley Federal del Trabajo, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Amparo, ley. Sí son un conjunto de normas jurídicas, pero solo se refieren a esa área del conocimiento. La Ley de Amparo es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, todavía. Esperemos si no lo extingan. ¿Sí? La Ley de Instituciones de Crédito, ley reglamentaria del artículo 28 constitucional. Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, ley reglamentaria también del artículo 28 constitucional. ¿Por qué del 28 constitucional? Porque el 28 constitucional, ¿qué regula? La actividad económica del Estado. Derecho económico llevan hoy una materia que se llama régimen jurídico de comercio exterior. ¿Cuál es el precepto legal constitucional que da fundamento a ese régimen jurídico de comercio exterior? 28 constitucional. ¿Sí lo comprendemos? De hecho, el libro de cabecera
de Derecho Económico, segundo cuatrimestre, y Régimen Jurídico de Comercio Exterior, noveno cuatrimestre, es el libro de Derecho Económico del doctor Jorge Whitker Velázquez. Desde mi muy humilde punto de vista, y que compartimos otros docentes, es el mejor libro de Derecho Económico y que le va a ayudar al Régimen Jurídico de Comercio Exterior. Pero además, si llevaron Derecho Económico, no, sí lo llevaron. Todo el temario de Derecho Económico, excepto el capítulo de pruebas, que no sé por qué se lo pusieron, es el temario de nuestra materia, del Derecho Económico. Y el doctor Jorge Whitker Velázquez, que todavía vive, gracias a Dios, es el catedrático jurista más importante de Derecho Económico en nuestro país. Nada más. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Ese libro está gratis en internet. Y está dentro de la biblioteca virtual de la UNAM y no necesita ser alumno de la UNAM para entrar a esa biblioteca virtual. Y ahí lo puede descargar. Y le va a ayudar, como no tiene idea, en la materia del régimen jurídico del comercio exterior. Bueno, hecho el comercial, esa es la ley. ¿Se me explicó? Y entonces, ¿qué es el código? ¿Un conjunto sistemático de normas jurídicas que regulan una materia específica? No, esa es ley. El código es un conjunto de leyes. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es el primer código del que se tiene registro en la historia de la humanidad? ¿De Hammurabi? De Hammurabi. ¿De dónde México heredó la codificación? ¿Cómo que es Hammurabi? De la Constitución francesa. Pero no fue la Constitución. Código Napoleónico 1804. Fíjense nada más que interesante. Mientras que en Estados Unidos se llevaba el juicio de Marbury versus Madison 1803, en Francia en 1804 Napoleón estaba codificando leyes y nacía el Código Napoleónico. ¿Sí? 1804. De nada. ¿Sí? Y entonces nosotros lo recibimos de herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Por la invasión francesa. Y entonces el código es un conjunto de leyes que aglutinan precisamente los elementos fundamentales de ciertas ramas del derecho. Código Civil está dividido en 4 libros. ¿Sí? Por eso Rogina Villegas hizo un compendio de 4 libros. Ah, oiga, entonces cada libro de Rogina Villegas es un libro del Código Civil. Sí. Oiga, pero ¿por qué le llaman libros? Pues fue una cuestión europea, una cuestión de legislativo desde 1824. Pero se le pudieron llamar leyes. Cada libro del Código Civil es una ley autónoma e independiente. O sea que es así como la Biblia que viene dividida en 4 libros. Así. A ver, pero espérenme. Mire, usted armó la fiesta y ya se va. O sea, oiga, pero y entonces el Código Penal, el Código Penal está dividido en capítulos, pero cada capítulo es una ley autónoma. Delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, delitos contra la salud, delitos contra la integridad física. Cada capítulo de delitos es una ley. Por eso es Código Penal. Y el Código de Comercio de la misma manera. Cada capítulo es una ley especial en materia mercantil. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, esa es la razón de que existan preceptos legales tipo penal, artículos, hipótesis normativa, que se entiende es un supuesto normativo, leyes y códigos. No intente jamás en su vida, jamás, si tiene trato con un legislador de estos animales de la cuarta trituración, nunca intente preguntarles algo de esto. Porque seguramente se le va a ir a las mordidas. Le va a argumentar que lo está agrediendo, que lo está violentando y que lo quiere exhibir. Porque ahora el conocimiento es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Me explico?
Por eso Nachito es una excepción en la cuarta trituración. Es más, corre peligro su vida, Nacho. Entonces, Solo que me encuentran Noroña en la calle. no, así era su amiguis, casi su abuelito. La croma. Ya no, Sigue siendo, ¿no? La croma. pero no lo digan vos alta. Anda, Bueno, entonces, esta es la diferencia. Y ustedes como abogados están obligados a saber la diferencia. ¿Dudas? Bien, ahora, derivado de esto, debemos de comprender efectivamente que el derecho adjetivo es un conjunto de normas jurídicas, sí, que en su contenido prescribe, señala, establece, materializa y ejecuta los procesos, procedimientos y juicios para llevar a cabo, materializar y defender el derecho sustantivo. No puede existir el derecho sustantivo sin el adjetivo, y el derecho adjetivo sin sustantivo no tiene razón de ser, no sirve. Si tengo el derecho sustantivo, debo y necesito, ante su incumplimiento, violentación o por el simple hecho de tener el beneficio prerrogativo y llevarlo a cabo, necesito el derecho adjetivo. ¿Sí? Tengo un pagaré, soy el acreedor, el pagaré cumple con todos los requisitos de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Tengo al deudor, lo tengo ubicado, no me pagó. ¿Qué voy a hacer? Pues voy y le rompo su mandarín en gajos. No. Bueno, voy y le pateo la puerta. Y no. Bueno, le pinto su puerta. ¿Me vas a pagar un hijo de tu repin? No. No. Entonces, ¿qué hago? Es un ejecutivo mercantil. ¿A quién dice? El Código de Comercio. El derecho adjetivo, el Código de Comercio en su parte medular adjetiva. Eso dice. Y entonces ahí está el procedimiento, el proceso y el juicio para materializar ese derecho de crédito y obligar al deudor a que pague. ¿Cierto? Derecho adjetivo. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho civil, no se diga el derecho penal, el derecho agrario. Es más, el derecho agrario es una de las materias más técnicas que existen. No tiene una idea, por ejemplo, un juicio de amparo en materia agraria, la cantidad de conocimientos tan especializados que se necesitan. Le podría yo decir que los amparistas agrarios son de los mejores juristas que hay en México, pero son contados con los dedos. Sí. ¿Sí me explicó? Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en ese contexto, ¿sí queda claro lo que es el derecho adjetivo? ¿Sí? Bien. Y no me voy a meter todavía en el tema de proceso, procedimiento, proceso y juicio. Queridos abogados, eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces ya llevamos derecho sustantivo y derecho adjetivo. Y viene un tema controversial, porque el mismo Eduardo García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho como que abonó a confundirnos en su momento. Y varios autores pareciera que hacen la misma definición entre derecho sustantivo y derecho objetivo. Derecho objetivo. Y ahorita lo van a ver, ahorita con las definiciones que me den, se van a dar cuenta de que muchos académicos, dogmáticos, doctrinarios, al escribir, pareciera que están hablando del derecho sustantivo. Vamos a ver, derecho objetivo, por favor. Establece cada figura jurídica, no la confunde y esta se establece. Se tiene físicamente en un documento y esta es tangible y palpable. El derecho objetivo no está sujeto a la interpretación. Que más o menos ya empezó como que a descubrir el pastel. El conjunto de normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones para los individuos y las instituciones, definen las estructuras legales y las instituciones encargadas de aplicar el derecho y regulan las relaciones entre los individuos y el Estado. ¿Qué no es el derecho sustantivo? Sí, ojo con eso, ¿sí? A ver, compañera primero, después de aquí, luego compañera. Villoro Toronto en 1994 sostiene que el derecho objetivo es un sistema de normas
que rige obligatoriamente la vida humana en sociedad. Entonces, el derecho objetivo es una norma o conjunto de normas jurídicas que permiten, prohíben u obligan una conducta y en su caso definen figuras jurídicas dentro de un país en un tiempo determinado. ¿Y no hace lo mismo el sustantivo? Por muy burócrata que sea, tenemos un problema, Houston, ¿cierto? Por favor, compañero. El derecho objetivo es el conjunto de reglas que rigen las relaciones sociales cuyas normas pueden imponerse coercitivamente. ¿No es el derecho sustantivo igual? Totalmente. Exactamente, compañero. Se refiere a la norma jurídica en sí misma, es decir, la ley o la regla que se aplica para todos por igual. Se enfoca en la norma como un conjunto de reglas y los principios que rigen a la conducta humana. Derecho sustantivo. ¿Estamos? Sí. A ver, y entonces la compañera fue la única que dio una pista de lo que es el derecho objetivo. A ver, debemos de comprender esto. El derecho sustantivo es la columna vertebral de todo el derecho. Y ya lo vimos. Señala, establece, determina, confiere beneficios y prerrogativas, derechos, impone obligaciones, describe conductas y señala sanciones. Perfecto. Pero el derecho sustantivo lo hace general. ¿Qué derechos otorga? Todos los que la ley dice. ¿Qué obligaciones impone? Pues todas las que están en el derecho. ¿En qué derecho? Pues en todas las ramas del derecho. Desde la Constitución, a partir precisamente de lo establecido por el artículo 34, fracción cuarta, respecto del pago de impuestos, a través de lo que dice el Código Civil y todas las obligaciones que conocemos. ¿Sí me explicó? La descripción de conductas, pues todos los códigos penales, los 32 códigos penales más el Código Penal Federal, más las leyes especiales. La ley de amparo tiene un capítulo de delitos. La ley de instituciones de crédito, a partir del artículo 111 de la ley de instituciones de crédito, viene un catálogo de delitos especiales. Entonces, todos esos son descripción de conductas. Imposición de sanciones, ahí están, pero más aparte las leyes administrativas. Un arresto, una multa, una llamada de atención pública son sanciones administrativas. No pasó el chupómetro, lo detuvieron y queda detenido 36 horas. Arresto administrativo, solo 36. No puede excederse. ¿Se me explicó? Es medida sancionatoria administrativa. Una multa de tránsito es una sanción administrativa. ¿Sí lo comprendemos? Entonces se sancionan diferentes leyes. En materia administrativa, para que lo entendamos, no se apure, no tiene mucho que estudiar. Son los 5.200 tipos de leyes y reglamentos diferentes en todo el país. Ustedes que ya se van, algunos, y de los que están en noveno, algunos, ¿sí? Pues nada más tienen que aprenderse 23 tipos de procedimientos, procesos y juicios diferentes. 23. Ya en noveno ya saben cuáles son. Bueno, y entonces resulta ser que el derecho sustantivo es general, el derecho objetivo es específico. El derecho sustantivo no deja lugar a duda. El derecho sustantivo especifica, singulariza, individualiza. ¿Qué derecho otorga? ¿Qué obligación impone? ¿Qué descripción señala? ¿Y de qué conducta? ¿Y qué sanción amerita? ¿Qué sanción establece? No deja lugar a duda. Ejemplo. Llega usted, y con el ejemplo espero se acuerden, llegan ustedes a un restaurante, su favorito, llegan en su automóvil, se orillan, normalmente es a la orilla, y entonces descienden de su automóvil. Se les acerca un personaje con un chaleco naranja, ustedes en automático, sin decir palabra, le entregan las llaves. El personaje les entrega un papel, ustedes ni lo ven ni lo guardan y se meten a comer sin ningún problema.
salen del restaurante y andan buscando el personaje del chalequito naranja, no lo encuentran. Y entonces ven, voltean para el otro lado, ahí está el módulo del ballet parking, y van. Llegan del ballet parking, ustedes le entregan el papelito y el del ballet parking les dice, ¿qué? ¿Y esto qué? Pues me entregaron este papelito. Oiga, pero pues aquí dice rifa de qué. Oiga, pues es que me lo dio un cuate de chaleco naranja. Uy, jefe, ¿no se da cuenta que tenemos un chalequito amarillo? ¿A quién diablos le dio su coche? ¿Hay delito? Sí, pero robo no es. ¿Cómo? Sí, pero robo no es, sería... A ver, dice Nacho que sí hay delito. ¿Los demás qué están mudos o qué? No, sí, sí. Sí. Sí, que sí están mudos. No, Sí. sí hay Se oye delito. muy bien siendo mudos, ¿eh? Es que ¿Cómo? no sé si sería fraude por lo del boleto de la rifa o abuso de confianza. Despojo, pues. Despojo. ¿Verdad que sí? Pero el despojo no se lo aplica. Claro que no. ¿Cómo va a ser despojo? No se lo aplica para los bienes. Inmuebles, Nachito, inmuebles. No se quieren quedar primero otra vez de pura casualidad. Claro que hay delito. ¿Qué delito? Abuso de confianza. No se da fraude porque el cuate que le entregó el boletito no lo indujo al error. Usted llegó solito. Y usted dio por hecho que ese sujeto, por traer un chaleco naranja y estar parado ahí, era del ballet parking. No se dio cuenta que al lado había una construcción. Y que el que se llevó su coche era de la construcción seguramente, pero usted en automático se bajó como autómata, le dio las llaves del sujeto, dice, pues tenga, ¿sí? Le cambio su coche por mi boleto de la rifa. Y se lo llevó. Robo no es. ¿Por qué? Porque no lo desapoderó con ánimo de dominio. No lo desapoderó sin derecho y sin consentimiento. Usted le entregó el vehículo. Y fraude no es porque quien fue beneficiario no maquinó, ni planificó, ni ejecutó ningún acto tendiente a engañarlo. El elemento más importante del fraude es el engaño. Aquí no lo hubo. Es más, el cuate estaba ahí parado nada más. Usted llegó, se estacionó, le bajó, se entregó las llaves y él en automático dice, pues tenga mi boleto a ver si gana algo. Abuso de confianza, dice el Código Penal. Y entonces el derecho objetivo particulariza la conducta. ¿Sí? Describe conducta sí, pero no cualquier conducta. Los elementos objetivos, subjetivos y normativos establecidos en el Código Penal dice que es abuso de confianza y establece por qué no es fraude, por qué no es robo. ¿Sí lo comprendemos? Ahí está especificada la conducta y establece qué sanción amerita por abuso de confianza. Diferente al fraude, diferente al robo, diferente al homicidio. ¿Sí lo entendemos? Y entonces el derecho objetivo particulariza el sustantivo. El objetivo define claramente qué derecho otorga. El documento que usted tiene como título de crédito es un pagaré, no es una letra de cambio, no es un cheque, no es un dictamen de la Conducef, no, es un pagaré. Ahí el derecho objetivo lo está particularizando. El derecho sustantivo dice títulos de crédito, ¿cuáles? Todos. Todos confieren un derecho al titular, al beneficiario, al acreedor. Y todos los títulos de crédito imponen una obligación al deudor, todos. Pero el derecho objetivo lo particulariza. Este es pagaré, este es letra de cambio, este es cheque, este es un dictamen de la Conducef, esta es una sentencia. ¿Sí lo comprendemos? Y todos son títulos de crédito. Pero el derecho objetivo dice, sí, todos lo son, pero no todos son iguales. Si usted pide dinero prestado, firme letra de cambio. Si a usted presta dinero, que le firmen pagaré. ¿Por qué? Es una máxima del derecho mercantil. ¿Por qué? Repito, si usted es deudor, firme letra de cambio. Si usted es acreedor, que le firmen pagaré. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué? Porque la letra de cambio no se le puede imponer intereses. La letra de cambio no tiene intereses, el pagaré sí. Por eso, si usted presta y es acreedor, que le firme el pagaré.
Pero si usted es deudor, firme letra de cambio para que no le impongan intereses. ¿Quién dice? La Ley General de Títulos de Obligación, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Y quién lo especifica? El derecho objetivo. ¿Eh? ¿Queda claro lo que es el derecho objetivo? ¿Cierto? Bien. ¿Alguna duda? Entonces llevamos derecho sustantivo, derecho adjetivo, derecho objetivo. Viene una parte complicada, derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Sí, compañero? Conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses, siendo una facultad a poder de hacer alguna cosa que tiene el individuo con relación a los miembros del grupo social al que pertenece y con relación también al Estado que forma parte. Ok, sí, más o menos. Sí, por favor. Es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica. Es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado derecho habiente, quien tiene el reconocimiento suficiente para obtener del obligado la satisfacción que corre a cargo del. Sí, ok. Esa es una parte del derecho subjetivo, por favor. Es la facultad que tiene una persona reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico para realizar ciertos actos o exigir ciertas conductas de otros en defensa de sus propios intereses. Es la potestad que tiene un individuo para actuar y reclamar algo basado en una norma jurídica. Sí, efectivamente, muy bien. Sí, compañero. Capacidad de decidir y la voluntad de decidir si exige un derecho o sanción por una conducta desesperante. Sí, es correcto. Sí, por favor. Está integrada por las facultades que posee una persona determinada dentro de un ámbito que le permite actuar de la manera que crea más conveniente para sus necesidades e intereses. Ahí tengamos cuidado, porque puede ser que para mis propios intereses lo que yo necesito es no cumplir con la ley. Y no quiere decir que sea lícita mi conducta. ¿Sí? Ahorita lo explicamos. Sí, compañero. Depende de cada persona el cumplir o no con la ley. Esa es una parte. Ajá. ¿Sí? Pero más bien ahí dice que es para hacer exigir el cumplimiento de la ley. No necesariamente. Dependerá de su voluntad. ¿Sí me explicó? Vamos a ver. Debemos de estar de acuerdo en que el derecho subjetivo es una facultad que confiere la norma jurídica a todas las personas físicas o morales, por principio de cuenta. Pero esa facultad se divide en dos. Uno, esa facultad me confiere el derecho a mi persona física de poder ejercer o materializar un derecho que adquirí, un derecho que la propia ley me otorgó. Soy titular de un pagaré, tengo el derecho de cobrarlo. ¿Sí? Pero a su vez, la propia ley le da la facultad al deudor de poder cumplir con esa obligación. Ahí está el vínculo de un derecho de crédito. Ustedes saben perfectamente bien, porque llevaron la materia de personas y bienes, que efectivamente el patrimonio se conforma por derechos reales y derechos personales, y el derecho de crédito es un derecho personal. Y el derecho personal se sustenta en un acreedor y en un deudor que están vinculados por un acto jurídico llamado obligación de dar, hacer o no hacer. Y ese es un derecho de crédito. Y ese derecho de crédito, junto con los derechos reales, conforman el patrimonio. No me voy a meter en el tema de la teoría clásica o la teoría contemporánea del patrimonio. No, dejémoslo hasta ahí. Pero entonces entendemos que tengo la facultad por la ley, siendo acreedor, de exigir el pago del pagaré. Siendo deudor, tengo la obligación de cumplir. ¿Cierto? Ahora, el acreedor tiene el derecho y la potestad de exigir el pago. El deudor tiene la obligación de cumplir con el pago. Pero en ambos casos, ¿qué determina? ¿Qué es lo que se establece como fundamental? La voluntad. Depende de la voluntad de ambos. Uno, de exigir el pago, y el otro de cumplir con el pago. ¿Sí lo comprendemos? Sí. Oiga, y entonces, ¿los demás qué? El resto de la sociedad tenemos la obligación de cumplir con la ley.
nuestra obligación, lo sabemos. Y hay un principio general de derecho que la ignorancia de la norma jurídica no nos exime de su cumplimiento. Punto. Todos estamos obligados a cumplir con lo que dice la ley, conozcamos su contenido o no. Punto. ¿Sí? Y entonces, desde el momento en que ponemos un pie fuera de nuestra casa, estamos siendo observados por un ordenamiento jurídico simple, básico, el más simple de todo nuestro cuerpo de normas jurídicas. ¿Cuál? La policía. Dije cuerpo de normas jurídicas. ¿Cuál? ¿El más simple? ¿La Constitución es el más simple? No. ¿Cuál? El reglamento de tránsito. Desde que usted pone el pie fuera de su casa, ya lo está observando y lo está vigilando. Ah, espérame, yo soy peatón, por eso. El reglamento de tránsito regula a los peatones, y ciclistas, y motociclistas, y automovilistas, y conductores de transporte de carga, conductores de transporte público. Ahí está. Es más, ahora con estos juguetes, que ya no van a ser juguetes, hablando de estas mini motos, las eléctricas ya van a ser emplacadas y se les va a cobrar un impuesto y se ajustan ahora al reglamento. Sí, porque ya es una pachanga que se trae. Pero no deberían, profesor, o sea, no son de combustión interna. No dice el reglamento que necesariamente tengan que ser de combustión interna, sino que sean autónomas en su movilidad. Entonces también tendrían que implantar las bicicletas. Bueno, en ese momento yo creo que van para allá, pero no son de movimiento autónomo. Si usted deja la bicicleta sola, no jala por un lado, no, necesita tracción, iba a decir animal, pero no, tracción humana. ¿Sí? Pero hay unos que son animal. Entonces, la bicicleta es de tracción a sangre. No, de tracción humana. Porque los perros tienen sangre y no se trepan en bicicletas, ¿no? Entonces, en ese contexto, fíjese bien, debemos de entender que los peatones estamos regulados por el reglamento de tránsito. En un país civilizado, no en uno verdaderamente civilizado, si usted va a Alemania, va a Bélgica, Irlanda, Noruega, Finlandia, Islandia, etc. Si usted saliendo de aquí de la escuela, o mejor dicho, entrando a la escuela, usted está allá enfrente, en la tiendita, y se atraviesa aquí a la mitad, si allá lo ve un elemento de policía, se va a acercar y le va a entregar inmediatamente su multa. Punto. ¿Por qué? Porque no está autorizado que usted se atraviese donde se le pegue la gana. Sí, pues se supone que en esos países te tienes que atravesar forzosamente por la cebra, ¿no? No se supone, está en el reglamento de tránsito aquí y dicen cuando no haya cebras, en la esquina siguiente. Punto. ¿Lo cumplimos? No. Por favor. ¿Sí lo vamos comprendiendo? En un país civilizado se cumple. Aquí, mire cómo le explico. Los que manejan motocicleta o las que manejan motocicleta deben de entender que la línea punteada no es su carril, es una separación de carriles de automóviles, y que la única manera que se le permite poder transitar entre esa línea punteada es cuando esté varado el tránsito vehicular o venga a muy baja circulación menor a 5 kilómetros. Y entonces por su seguridad puede pasar entre los vehículos y salirse a la lateral lo antes posible. Eso dice el reglamento de tránsito. Ah, no, aquí, pero perdóneme, pero discúlpeme, lo agarran como su carril y no, peor aún, ahí van zigzagueando. Lo que muchos no entienden, que tienen sus motocicletas y deben de tenerlas aseguradas, es que en uno de esos zigzagueos o por venir manejando dentro de la circulación vehicular y es golpeado por otro automóvil o por un automóvil, el seguro no le va a pagar nada al motociclista porque violentó el reglamento de tránsito, punto, nada más por eso. Si tiene una motocicleta con menor cilindraje, no puede usar las vías primarias de circulación, no puede ir por el circuito interior, no puede ir por el viaducto, no puede ir por periférico, no puede ir por los puentes. No puede. ¿Quién dice? El reglamento. Ni se dice. Dice el reglamento. Punto.
tengo un sobrino que le faltó ácido fólico. Y entonces, tío, es que quiero comprar una motocicleta, vive en mi casa, con mi familia. ¿Quieres una motocicleta? Sí. A ver, ¿tiene licencia? No. ¿Leíste el reglamento? No. ¿La respuesta cuál es? No. Eso, ya ves, premio Nobel para ti. La respuesta es no. Punto. Pero ya me regalaron la motocicleta. No me interesa. Le regalaron una motocicleta. Pues qué bien por ti. Y no. ¿Sí? Ya está con casco y guantes y todo. El único problema es que no la sabe manejar. Está bien, ¿no? Así soy. Por eso le digo, no le llega el agua al tinaco. ¿No? Tiene tapada, obstruida la circulación del agua. Entonces, le dije, no. Para que tú puedas mover ese artefacto, primero vas a aprender a manejarlo y no vas a ir usándola. Como así se aprende en la motocicleta, en esta urbe, en esta jungla. ¿Sí? No se sabe manejar, pero trepándose uno aprende, haya sido como haya sido. Sí, después de haberse llevado a una viejita, después de que ya lo detuvieron, después de que se llevaron el artefacto al corralón, pues bien por usted, pero la mayor parte, el 99% se aprendió. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? No conocen las reglas de tránsito, no se sabe. Y aún así, pues Dios dirá. La licencia, pues la de Dios, que Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vámonos. Bien teológicos. Sí, así salimos a la calle, ¿no? Y después chocamos contra alguien, causamos daños. ¿Y qué cree? El seguro no paga, usted tampoco, pues remitió al Ministerio Público por daño en los bienes, que es un delito. Y hasta que garantice y cumpla, pues le otorgarán un beneficio para quedar en libertad. Su vehículo queda detenido y ahí lo van a desvalijar en menos de 24 horas. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos como sociedad la facultad de obedecer o no la ley, en este caso el reglamento de tránsito, pero así como eso, todas las demás leyes. Hay una obligación constitucional que establece que todo ciudadano que percibe un beneficio pecuniario económico está obligado a participar en el erario público, es decir, pago de impuestos. Ay, pero pues nada más lo dice la Constitución, nada más. Oiga, y entonces, si yo estoy percibiendo un beneficio pecuniario económico, no estoy registrado en el SAT porque no he querido registrarme, entonces estoy incumpliendo con la ley. Sí. ¿Y hay consecuencias? No muchas, no me crean ni se espante. Delito fiscal, dice el Código Fiscal de la Federación, defraudación fiscal. Y no me crea mucho, pero la Constitución, en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, establece ahora la defraudación fiscal otra vez como prisión preventiva oficiosa. Porque en este país no se acata lo que está estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, ¿cuál es el derecho subjetivo a todo esto? Es la facultad que la norma jurídica nos confiere, nos otorga, nos da a todas las personas físicas o morales, una, para ejercer nuestros derechos o para cumplir con nuestras obligaciones, y dos, a toda la sociedad para que acatemos lo que establece la norma jurídica, y si no, aceptamos la consecuencia por no hacerlo. En esos dos grandes rubros se divide el derecho subjetivo. Uno, ejerzo mi derecho y cumplo con mi obligación, o dos, como simple ciudadano tengo que acatar lo que dice la ley. Punto. Como ciudadano, como persona. ¿Sí lo entendemos? No necesito tener un derecho, no necesito tener una obligación de crédito, no necesito tener un pagaré, un cheque, una letra de cambio, no necesito ser deudor. Pero si soy ciudadano, soy una persona moral que ejerzo funciones, facultades, tengo capacidad de goce y de ejercicio en este país, ya con eso estoy obligado a acatar lo que dice la norma jurídica. Punto. Y luego,
Ya lo entendí. Bien, les pido rápidamente lo siguiente, compañeros, si son tan amables. Vamos a poner también aquí, se enumeran 1, 2, 3, ¿sí? Su apellido paterno, materno y nombre, y enfrente su firmita, por favor. Este no trae rayitas, no trae dibujitos, entonces nada más, por favor, no se vaya a ir chueca, ¿sí? Tinta azul también. Tinta azul, por Fecha favor. también. ¿Cómo? Fecha. No, nada más. Póngate nombre, firma. Otro profe, de la sinfonía. ¿Ah? Bien, ahora, ¿entendemos el derecho subjetivo? Sí. Bien, ¿dudas? Entonces llevamos derecho sustantivo, derecho adjetivo, derecho objetivo, derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho vigente? Sí. Son aquellas normas que son válidas en un territorio y tiempo determinado, cuyo cumplimiento es obligatorio, se presentan de forma escrita y posee un lapso de tiempo para ser aplicado. Sí, la vacatio legis, ¿ok? ¿Alguien más? Sí, por favor, compañero. Conjunto de normas imperoatributivas que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligatorias. Está integrado tanto por las reglas de origen consuetudinario que el poder público reconoce como los preceptos que formula. A ver, aquí hay algo muy interesante que acaba de comentar el compañero. Reglas del derecho consuetudinario. ¿Sí? Nuestro derecho es positivo. Pero la otra mitad del derecho, o por lo menos una tercera parte, es derecho consuetudinario. Otra tercera parte sería un derecho religioso, ¿sí? Pero en este contexto hablamos del derecho consuetudinario. Sistemas jurídicos como el norteamericano, una parte del canadiense, el británico, etcétera, son derecho consuetudinario. Se basa en usos y costumbres. ¿Se me explicó? Nuestro derecho no, nuestro derecho es positivo y es, ¿por qué? Pues porque tiene una ascendencia germánico-latina. ¿Por qué germánico-latina? Viene de Roma. Es que yo viene de Alemania y otra. Porque así se le identifica también al derecho romano. ¿Se lo explicó? Bien, ahora, en ese contexto, debemos de entender que aun y cuando existan reglas de derecho consuetudinario o nuestro derecho positivo, debe estar vigente. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando hablamos del derecho vigente es un conjunto de normas jurídicas que están en vigor, atendiendo circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, que están obviamente en vigor en un tiempo determinado, en un espacio determinado y en una circunstancia histórica específica y concreta. ¿Sí? Sí. Y en ese contexto, en el ámbito procesal, tenemos las cuestiones de jurisdicción, grado, materia, cuantía y territorio, por ejemplo. ¿Sí? Y para que sea vigente, tiene que cumplir con esos requisitos. Entonces, cuando hablamos del derecho vigente, es el conjunto de normas jurídicas que están en vigor, que se están aplicando, materializando, ejecutando en circunstancias de modo, tiempo y lugar, en un espacio determinado, en un territorio determinado. ¿Cierto? Es el derecho vigente. ¿Sí? ¿Dudas? Es importante establecer que la territorialidad es fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser derecho vigente en una localidad, pero no en otra. En el derecho local, en el derecho de las entidades federativas, pues nos queda claro que el Código Civil de Chiapas tiene vigencia en Chiapas, pero no en Nuevo León, ¿cierto? El Código Penal de Sonora no lo podemos ir a aplicar en Campeche, ¿no? Porque cada territorio, cada entidad tiene sus reglas de derecho vigente. La excepción es el derecho federal, el cuerpo de normas jurídicas federales, la ley de amparo, tiene vigencia en todo el territorio nacional. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene vigencia en todo el territorio nacional. Ahorita hay una vacatio legis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, todavía no entra en todo el país, y aquí en la Ciudad de México en materia familiar se suspendió, ya había entrado en vigor, pero ahora dicen que no. ¿Por qué
porque no tienen recursos, elementos materiales ni físicos para llevar a cabo las audiencias en términos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. O sea, lo echaron a andar, cortaron el listón, discursos políticos estableciendo que estamos mejor que en Dinamarca, no es cierto. ¿Sí? Ya eso del oficialía de partes virtual ya no. Ahorita no, se suspendieron varios elementos. ¿Se me explicó? Es como cuando se inaugura una obra que no funciona, que no sirve, que no procesa, que no refina, que no transporta pasajeros, Tan solo o con la que extinción, no contiene vuelos. ¿Se me explicó? tan solo con la extinción de juzgados fue un relajo. Ya, Bueno, si tenemos refinerías submarinas. no, En México es el único que construyó la primera refinería submarina. O sea, profe, pero las refinerías no pueden ser submarinas, ¿verdad que no? Sí, el resto del mundo lo entiende. Aquí no, por eso la construyeron en dos bocas, para que se inunde. Y se inunda. Pero Rocío Nale, flamante secretaria de Energía en aquel entonces, hoy flamante gobernadora de la cuarta trituración en Veracruz, dijo: ah, pero le sacamos el agua bien rápido. Genial. No, pues está bien, ¿no? Entonces ya no voy a hablar, ya cálmese, no voy a decir nada. Y entonces, en ese contexto, ojo, el derecho vigente es ese conjunto de normas jurídicas que van a estar en vigor en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, atendiendo a la territorialidad, al espacio y a la temporalidad. ¿Sí? ¿Dudas? Viene otro tema complicado. ¿Por qué nuestro derecho es positivo? Ah, porque le echamos ganitas, profe. Porque está escrito, está plasmado en un documento. Ok, está escrito, está plasmado. ¿Y eso qué significa? Es Está en cierto, leyes, está escrito, está plasmado, pero Que establece el procedimiento para la creación de las normas jurídicas ¿en dónde dice? en el artículo 71 y 72 ¿De quién? de la Constitución ¿De cuál constitución? de la República. 1960. Vamos a ¿La federal o la general? ¿Por qué le pregunto? Pues porque cada entidad federativa tiene su propia constitución, ¿cierto? Y porque atravesó por un proceso legislativo para la creación de dicha norma, ¿no? Se lo puedo constituir. Sí, y porque ha dejado vestigios, pruebas de su existencia. Es decir, cada norma jurídica es acreditable, es demostrable su existencia, de dónde nació y por qué nació. Cada norma jurídica que se crea, que se modifica o se extingue, hay una justificación, hay un procedimiento. ¿Sí lo comprendemos? Y ahí está su demostración, existe, es tangible, palpable y percibible. Exposición de motivos se llama la justificación para tal efecto. ¿Sí lo comprendemos? Y norma jurídica que no pasa a través del 71-72 no es norma jurídica. Puede ser una regla moral o social o religiosa, pero no es jurídica. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces en ese contexto, por eso nuestro derecho es positivo. ¿De dónde viene el concepto de derecho positivo? Del positivismo de Augusto Comte. Ok, del positivismo de Augusto Comte, tema que vieron seguramente en primer cuatrimestre, y que ojalá y esperemos que hayan sido en sociología jurídica y que hayan llevado el libro del doctor Francisco Javier García Ramírez, El control social sobre el individuo y la sociedad, el control social sobre el individuo y la sociedad. ¿Sí? Entonces, en ese contexto entendemos efectivamente por qué el derecho es positivo. ¿Sí? Ah, es el control social sobre el individuo, la sociedad y el Estado. ¿Sí? Bueno, entonces entendemos por qué nuestro derecho es positivo, además de estar escrito porque hay una justificación, hay prueba y evidencia de su origen. ¿Sí? Es decir, ese procedimiento sociológico legislativo que nace desde la iniciativa de ley del artículo 71 está ahí. Ahí están las pruebas, se puede demostrar, se puede acreditar. ¿Sí? No es consuetudinario en donde de repente un grupo de congresistas en países, sobre todo anglosajones, se reúnen y dicen: ah, pues mi distrito o mi condado han detectado esta conducta, pues necesitamos una norma jurídica para regular esa conducta. ¿Por qué? Por usos y costumbres. No, aquí no. ¿Sí lo comprendemos? Pareciera más civilizado el de nosotros, pero ahora ya entendimos que no.
Porque hoy es más fácil hacer una reforma constitucional que una quesadilla. Como decía don Porfirio Muñoz Ledo, qué forma de legislar, dijo Muñoz Ledo, no yo. Que en paz descanse, por cierto. Ya no vio todo lo que se vino después. Si no, ahí se muere. Pero sí le dio tiempo de ponerle la banda presidencial. ¿Mande? Pero sí le dio tiempo de ponerle la banda presidencial. Y no sabe cómo se arrepintió después. Pero ya no le quedó mucho tiempo. Pues ¿por qué cree que se murió? Al saberse parte de todo eso, dijo, mejor me muero. Sí. Bueno, y también la otra legisladora que se petateó. Bueno, ¿saben? Derecho positivo. Ahora, ¿qué es el derecho público? Sí. Es el que regula la relación entre ¿El que regula qué? ¿El coche? No. ¿El karma? el comportamiento común. ¿El qué? No, eso es que regula la organización y el Ah, la funcionamiento relación. del Estado. Sí, sí. Ancina mismamente. Es la que regula el funcionamiento del que Estado con los regula ciudadanos. ¿qué? La mesa, la silla, la banca, ¿qué? Las relaciones normativas. sociales. Ya estoy dudando que mi sobrino sea el único prófugo del ácido fólico, Si le estoy diciendo, ¿qué es el derecho público? ¿Qué es? O sea, que regula las relaciones entre los ciudadanos, entre las personas físicas. Pero el qué. Es la rama del derecho que regula las relaciones. Sigue igual. Más o menos igual. Conjunto de normas que regulan la organización, actividad y fines del Estado y demás entes públicos, así como las relaciones jurídicas establecidas entre ellos o los particulares con las mismas, realización primordial del interés colectivo. Hubiera estado bien si le hubieran anexado normas jurídicas. Si es derecho, no les acabo de decir, si es derecho, no es chueco, profe, no, si es derecho es conjunto de normas jurídicas. ¿Qué necesitan? ¿Un meme? No, un tutorial. O sea, Un TikTok. si es derecho, es conjunto de normas jurídicas. ¿O no? Sí. Entonces, es el que regula, ¿pero qué? Abogados. Las normas políticas. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan, delimitan, controlan, constriñen el vínculo de la relación que existe. 1. Entre los particulares y las estructuras del Estado. Y 2. Entre las propias estructuras del Estado. Punto. Ese es el derecho público. ¿Sí lo entendemos? Sí, sí. Porque hay una ambivalencia. Hay una relación de nosotros como particulares, personas físicas o morales, con el Estado, sí. Tanto el Estado en el ámbito horizontal, que ustedes ya saben qué es eso, ¿sí? ¿Cuántos poderes hay en la Federación? Uno. ¿Cómo se le llama? Supremo. Supremo poder. Ok, el supremo poder de la Federación se dividirá en 3 para su ejercicio, artículo 49 constitucional. Sí. ¿Y cuál es ese poder supremo? La selección, profe. El pueblo. Ok, Todo poder divino del soberanía. pueblo. Sí, soberanía. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de determinar su forma de gobierno. Todo poder público dimana y emana del pueblo. Punto. Artículo 39 constitucional. Y entonces se establece que ese poder supremo es el que constituye al Estado. Sí. Bien, hasta ahí, todo en orden. Pero el Estado es horizontal. ¿Por qué? Porque se constituye aparentemente, o así lo planteó en su momento Montesquieu, en su teoría del Estado y la división de poderes, en donde habría un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ya sabemos lo que pasó en este país. Si viviera Montesquieu lo matamos también de coraje. Pero bueno, en ese contexto de estructura horizontal, pero hay una parte vertical. ¿Cuál? La administración pública. ¿Quién encabeza la administración pública? El Poder Ejecutivo, que es titular de la Presidencia de la República y que es jefe de Estado o jefa de Estado cuando salen precisamente a representarnos en otro país.
Y entonces dentro de la administración pública tenemos a los organismos públicos centralizados, desconcentrados, descentralizados, paraestatales, empresas paraestatales. Y todo eso es administración pública jerarquizada, está en orden. ¿Sí? Gracias, compañero. Y en ese mismo sentido, entonces, así es como se establece el orden de lo que es el Estado. ¿Sí lo comprendemos? Y ese vínculo entre sus estructuras es derecho público. ¿Se lo explicó? El vínculo que todos y cada uno de nosotros tenemos al tratar con esas estructuras del Estado es derecho público. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el derecho privado? Sí. Es el conjunto de disposiciones jurídicas o normas o cuestiones legales que rigen las relaciones entre los particulares. Okay. O sea, el derecho civil, pues. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan, constriñen, delimitan, ajustan el vínculo, la relación que existe entre las personas físicas o morales en una colectividad. El jus civile romano. Es el derecho privado. Y fueron los romanos quienes inventaron primero el derecho privado y después el derecho público. Bien, ¿dudas? ¿Quedó algo pendiente? No. Bien, para la siguiente sesión les voy a pedir que investiguemos lo siguiente. Recuerde usted que el amparo es un juicio y es un juicio constitucional. Entonces, vamos a ver, necesitamos irnos desde el ámbito constitucional hasta el ámbito particular, que sería la ley de amparo. Y vamos a empezar primero para investigar qué son los derechos humanos. Ya ustedes son unos expertos en ese tema porque ya llevaron la materia de derechos humanos y llevaron la materia de garantías individuales y a estas alturas llevaron derecho constitucional. Entonces ya esto es juego de niños, como debe de ser, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Siguiente, ¿qué son los derechos fundamentales? Y aquel que me diga lo mismo, ya tramite su extraordinario de una vez. ¿Sí? ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Qué son los derechos constitucionales? ¿Qué son las garantías individuales? Que ya no existen. Entonces, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, garantías individuales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Esas son las que están en vigor en este momento. ¿Qué son las garantías constitucionales? Siguiente, ¿qué es la interpretación conforme? O el principio de interpretación conforme. ¿Qué es el principio pro persona? ¿Qué es el principio pro persona? ¿Qué es el control concentrado o vertical? ¿Qué es el control concentrado o vertical de constitucionalidad? ¿Qué es el control concentrado o vertical de constitucionalidad? Siguiente, ¿qué es el control difuso de constitucionalidad? ¿Qué es el control difuso de constitucionalidad? Y por último, ¿qué le pasa conmigo? No, nada. ¿Usted? Sí, todo bien. No te calles. Por último, ¿qué es el control de convencionalidad? Control de convencionalidad.
Recuerde que la columna vertebral del juicio de amparo se basa en la protección de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. ¿Sí? ¿Dudas? No. Tengan buena tarde, nos vemos el miércoles. ¿Me llevan paraguas? ¿No van a bajar? La pasas o ya sacó, o ya la tienes. El archivo. Pero la tienes el archivo. ¿La tienes el archivo? No. Te estoy diciendo, ahí vamos. Y lo hace ese el Big Brother, mira. No lo tengo el archivo. Que puedan sacar copia y me llaman al coche.